Muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida al ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la REA. Ministro, sea usted bienvenido a su casa, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a donde ha pertenecido durante muchas décadas y hemos tenido el gusto y el placer de convivir con usted en muchas ocasiones. Muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación para participar en este ciclo de conferencias de los ministros de la Corte, inaugurando con esta extraordinaria tema que a todos nos aflige y a todos nos preocupa. Le doy también la más cordial bienvenida a Víctor Olea Peláez, que es nuestro segundo vicepresidente, a Dolores Aguinaco, la vicepresidenta de la Fundación Mexicana Barra de Abogados. Le doy la más cordial bienvenida a Luis Madrigal, expresidente de la Barra, a Jesús Zamora Pierce y a su esposa Lía, también expresidente de la Barra, a los consejeros, a los coordinadores de comisiones, a los presidentes de capítulos, que están todos hoy reunidos, y desde luego a todos los amigos y amigas barristas y no barristas que el día de hoy están con nosotros. Quisiera cederle el uso de la palabra a mi compañero Víctor Olea para que le salude también el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Señor ministro presidente, muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera, en nombre propio de todos los miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, expresarle nuestro más sentido pésame por el sensible y lamentable fallecimiento de don Uriel Villegas Ortiz, su señora esposa, con motivo de los hechos muy lamentables que acontecieron con respecto a dicho juez federal. Toda la abogacía mexicana, todo el Poder Judicial Federal, estamos indignados al respecto y le ofrecemos por su conducto nuestro más sentido pésame al respecto. Por último, nada más quisiera comunicar a los presentes que debido a que esta sesión se está transmitiendo al mismo tiempo por Justicia TV y por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, normalmente se acostumbraba formular preguntas por chat al expositor, en este caso el ministro presidente. En esta situación, derivado de esta situación tecnológica, hemos acudido con distinguidos barristas para que formulen algunas preguntas. Las tendremos los moderadores al respecto y al final de la exposición de don Arturo Saldívar las haremos a saber en viva voz. Muchas gracias. Si no tienes otra disposición, Claudia, le daríamos la palabra a Dolores Aguinaco. Y permítame más que, no, creo que omití saludar a Francisco Riquelme Gallardo, quien es nuestro coordinador de educación continua y a quien nos debemos este tipo de eventos tan magníficos, y a sus dos colaboradoras, Edna Franco y Cristina Vizcaíno. Muchas gracias, Paco, por todo tu apoyo. Ya, ahora sí, perdón, Dolores, adelante. No tiene micrófono, Dolores. No tiene micrófono. Buenas tardes a todos. Agradezco a la primera vicepresidenta Claudia de Buen, próxima presidenta de la Barra, al segundo vicepresidente Víctor Olea, próximo primer vicepresidente, que me permitan dirigir unas palabras al amigo y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar Lelo de la REA. Es un honor contar con la presencia del ministro presidente para abrir el ciclo de conferencias con el tema El Poder Judicial frente a la pandemia y expresarle mi aprecio y reconocimiento como el hombre de perfil progresista que ha luchado siempre en la defensa de los derechos humanos, desde la academia como profesor de la Escuela Libre de Derecho, así como durante el ejercicio ininterrumpido del derecho y actualmente como el titular de nuestro máximo tribunal. En efecto, desde su nombramiento como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha jugado un papel crucial en la defensa de los derechos humanos, principalmente de los grupos más sensibles y vulnerables de la sociedad, así como en la elaboración de criterios de avanzada y trascendencia que sin duda
han dado apertura a que el universo de los derechos humanos se amplíe y se reconozca. Como es el caso, podemos ver de las sentencias de la guardería ABC, la controvertida sentencia de la marihuana en la que se defiende el libre derecho de la personalidad y de la autodeterminación, la defensa de las comunidades indígenas, la defensa a la libertad de expresión, la defensa de los derechos de las niñas y de los niños a vivir sin violencia, la defensa a la equidad de género, la defensa a las mujeres en contra de la violencia y entre otros muchos casos. Ya como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha fortalecido el papel de la Corte como tribunal constitucional y a través del Consejo de la Judicatura ha trazado el camino para cumplir con uno de sus grandes objetivos, la justicia para todos, sentando las bases para una justicia más sensible y cercana a las personas y, como él mismo señala, una justicia con perspectiva que destierre la discriminación y que dé voz a quien nunca la ha tenido. Y para cumplir con estos objetivos, se ha fortalecido la carrera judicial formando nuevos jueces y juezas federales, que ha fomentado también la lectura fácil de las sentencias. Se han formado a más defensores y defensoras públicas que puedan llegar a las personas que lo necesiten. Y no puedo dejar de mencionar la última etapa de la modernización y transformación del Poder Judicial, que es la justicia en línea, acciones que han renovado al Poder Judicial. En conclusión, la sensibilidad que caracteriza al señor ministro presidente para tratar los problemas actuales de la sociedad ha permeado en los jueces y magistrados y en todo el Poder Judicial, pues en esta época tan complicada que hemos vivido como es en la pandemia, hemos sido testigos de esa gran sensibilidad y compromiso por parte de jueces y de magistrados que en la tramitación y resoluciones de los casos referentes a la protección de los derechos de los grupos vulnerables frente al COVID-19 han respondido a los niños con cáncer, a todos los hospitales, enfermeros, médicos, para que les den los implementos necesarios para que puedan realizar su trabajo sin el peligro del contagio. En pocas palabras y en conclusión, lo único que puedo señalar, como él mismo me lo dijo, los hechos son sus aliados. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Ministro, el micrófono es todo suyo. Es usted bienvenido. Muchas gracias. Primeramente, agradezco las generosas palabras de Dolores y de Claudia y también el pésame de Víctor Olea. Antes que nada, quiero en este foro selecto de barristas reiterar mi profunda condena al crimen artero en contra del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas. Este es un hecho que lastima de manera profunda al Poder Judicial Federal, pero que hiere también al Estado mexicano como tal. También reitero hoy mi exigencia personal e institucional para que se aclaren los hechos y se deslinden las responsabilidades correspondientes. Quiero expresar mi reconocimiento a las autoridades del Estado mexicano, en primer lugar al presidente de la República, al Gabinete de Seguridad Federal, en particular al licenciado Julio Scherer, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, al secretario Durazo, quienes desde un inicio se pusieron en contacto conmigo, han ofrecido todo el apoyo para coadyuvar con las autoridades y también para que revisemos los protocolos de seguridad de las y los juzgadores federales. Del mismo modo, expreso mi reconocimiento al señor fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gers, que desde un principio se tomó muy en serio este tema. Él acudió
con su equipo para hacerse cargo de esta responsabilidad. Él conoce la gravedad de un caso como estos y me ha ofrecido todo el apoyo, toda la seriedad y toda la acuciosidad para que se sepa la verdad y se sancione a los responsables. Le tengo confianza personal y profesional al doctor Gers Manero. Estoy convencido de que él entiende la gravedad de este hecho y estoy también cierto de que no se escatimarán esfuerzos en este sentido. También agradezco al gobernador del estado de Colima que hoy se comunicó conmigo para ofrecer toda la coadyuvancia del gobierno del estado en estas investigaciones. Y por último, a las y los legisladores que forman la comisión permanente que hoy tuvieron un gesto de solidaridad con el Poder Judicial Federal. Que no haya duda que este es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no caben ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se vienen desenvolviendo estas investigaciones. Por otro lado, quiero comentar que estoy muy agradecido con Claudia de Buen y con Dolores Aguinaco por esta invitación. Cuando Claudia ganó la primera vicepresidencia de la Barra, me dio mucho gusto, lo celebré, incluso puse un tuit, porque me parece que es un paso muy trascendente para que en la Barra, y como ejemplo la Barra en otros colegios y en otras instituciones públicas y privadas, se avance hacia la equidad y la paridad de género. No podemos como sociedad seguir excluyendo a las mujeres. Las mujeres son fundamentales para que tengamos una sociedad más justa, más libre. Dar voz y voto a las mujeres, hacer una apuesta con acciones afirmativas hasta que la paridad de género sea una realidad, no solo es un acto de justicia y de derechos humanos, sino es ante todo un acto de inteligencia. Es aprovechar la riqueza de las mujeres, sus talentos, su creatividad, su imaginación, su forma distinta de ver la vida que mucho aporta. En el Poder Judicial Federal tenemos una apuesta muy clara por la paridad de género. Llevamos a cabo el primer concurso exclusivo para mujeres, para juezas de distrito, y resultó ser uno de los exámenes con mejores resultados en la historia del Poder Judicial Federal. Después hicimos un primer concurso para magistradas de circuito y ahora que hemos abierto la convocatoria para las personas juzgadoras en materia laboral, la mitad de las plazas estarán destinadas para mujeres. Es una convicción personal, además me parece que es un mandato constitucional y es un principio de convivencia democrática. Yo siempre he creído en el talento de las mujeres. Por ello tengo la fortuna que 3 de mis colaboradoras más cercanas, a quienes les tengo más confianza y más cariño, sean mujeres. Alejandra Espitalier, secretaria general de la Presidencia, Fabián Estrada, coordinadora general de asesores de la Presidencia, y Ana María Ibarra, directora general del Centro de Estudios Constitucionales. Las 3 mujeres excepcionales, talentosas, leales, que me han ayudado mucho, no solo ahora en la presidencia, sino desde la ponencia. Yo celebro que la Barra haya dado este paso, que Claudia vaya a ser la primera presidenta de la Barra, y ojalá esto ayude para desterrar cultura y lenguaje machista y discriminatorio que hace mucho daño a la sociedad. Felicidades, Claudia, y gracias por esta invitación
Para mí fue determinante para aceptar estar con ustedes que la invitación viniera de ti y de Dolores. Muchas gracias. El tema que nos ocupa para platicar con ustedes es un tema por demás interesante, entiendo que discutible, debatible, y voy a tratar de una manera breve, sin entrar en demasiados tecnicismos, comentar con ustedes qué es lo que hemos hecho en el Poder Judicial Federal y por qué lo hemos hecho. Lo primero que hay que decir es que ningún poder judicial en el mundo, y diría que ningún país, estaba preparado para una pandemia de este nivel. Esa es una realidad. A todos esto nos tomó por sorpresa. Fuimos poco a poco en el mundo viendo de qué se trataba. Creo que al principio nadie pensó que fuera a ser algo tan grave, tan extendido, tan fácil de contagiar. De tal manera que las medidas que hemos tomado en el Poder Judicial, por un lado, no difieren en mucho de las cuestiones que tuvieron que hacer los tribunales y los poderes judiciales en el mundo. Si nosotros vemos todos los tribunales de Latinoamérica, si vemos Estados Unidos, España, Italia, etcétera, nos damos cuenta que todos los tribunales tuvieron que dejar de funcionar como venían funcionando antes de la pandemia. Y si nosotros pudiéramos hacer un análisis comparativo, que no es el caso en este momento, llegaríamos a la conclusión que el Poder Judicial Federal mexicano ha actuado con mucha inteligencia, con rapidez, y es de los poderes judiciales en el mundo que ha respondido de mejor manera ante esta gravedad de pandemia. Lo segundo, que es algo muy obvio, pero que lamentablemente no sé por qué se olvida, se pasa por alto o simplemente parecería que no existe, es que estamos actuando en una emergencia sanitaria 100 años. Entonces, no estamos actuando en una situación de normalidad. Si no hubiera pandemia, no estaríamos hablando de este tema y el Poder Judicial Federal estaría actuando con la normalidad de siempre y los otros poderes judiciales de los estados también. Entonces, creo que cuando se critica o se analiza o se discute lo que el Poder Judicial Federal ha hecho, se tiene que tomar en consideración que estamos en una pandemia mundial. La prioridad para la Corte y para el Consejo de la Judicatura ha sido evitar contagios, la salud de las y los servidores públicos del Poder Judicial Federal y del público usuario y salvar vidas. Y frente a este valor prioritario que es la salud y la vida de las personas, hemos tratado de ir equilibrando el otro derecho, que es nuestra función jurisdiccional. Creo que hemos logrado un equilibrio adecuado de acuerdo a las diferentes etapas que se han venido desarrollando. Pero cuando se dice que si tenemos que hacer esto o aquello, o por qué está cerrado la Corte, o por qué está cerrado, la verdad lo primero que hay que decir, a ver, estamos en una pandemia. Entonces no estamos en una situación de normalidad. Y para no estar en una situación de normalidad, hoy el Poder Judicial Federal casi está funcionando al 100% gracias a la justicia digital. Y esto, como veremos, no es un tema ni un logro menor. Nosotros tratamos de reaccionar muy rápido. Cuando advertí desde marzo, inicios de marzo, que esta pandemia, que entonces, según recuerdo, todavía incluso no se le había denominado pandemia, era realmente grave y podía ponerse la situación delicada, lo primero que hicimos en el Poder Judicial fue cancelar todas las actividades no esenciales que fueran presenciales. Y en la Corte empezamos a sesionar sin público, transmitiendo las sesiones a través de Justicia TV y de nuestra página web. Esto fue un revire muy rápido, tuvimos que tomar una decisión el 6 de marzo y
El 17 de marzo tomamos la decisión, también muy rápido, antes incluso que se decretara esto por el Consejo de Salubridad, de cerrar, suspender las labores del Poder Judicial de la Federación casi de manera completa. Esto lo tuvimos que hacer, recuerdo, fue un martes 17 de marzo, y el fin de semana anterior, si no mal recuerdo, la Barra y otros colegios de abogados exigían, incluso por escrito, que el Poder Judicial cerrara. Esto creo que a algunos abogados se les ha olvidado. ¿Por qué? Porque era muy grave poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, del 18 de marzo al 20 de abril, cerramos la Corte y quedó abierta solamente para recibir controversias constitucionales en las que se pidiera suspensión. Y en el Poder Judicial Federal se dejó abierto solamente para casos urgentes y se dejaron también unas guardias muy similares a las que ocurre cuando estamos en el receso de verano o de diciembre. Esta primera etapa tuvimos que cerrar prácticamente de un día para otro. Esto nos sirvió para ir tomando medidas, ir pensando qué podíamos hacer, ir calculando la situación, de tal suerte que el 20 de abril inician las sesiones vía remota del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esa misma semana inician las sesiones de las salas de la Corte. Hasta donde tengo entendido, fuimos el primer tribunal a nivel nacional que sesionó de esta manera en el mundo. Y eso permitió que empezáramos a desahogar muchos asuntos, que incluso resolviéramos asuntos muy, muy relevantes, y que no se parara la acción jurisdiccional. Y desde ese día la Corte completa ha seguido sesionando a través de videoconferencias. Por lo que hace al Poder Judicial Federal, a juzgados, se amplió el concepto de casos urgentes y además empezaron las audiencias por videoconferencias de los jueces del sistema penal acusatorio. Así pudimos ir abriendo cada vez más. El 6 de mayo inició la siguiente etapa, en la cual la Corte siguió sesionando y recibiendo estas controversias constitucionales con suspensión, pero aquí ya empieza a haber en el Poder Judicial Federal una apertura. Por un lado, se abren mucho más el tema de los casos urgentes, por ejemplo, permitiendo amparos en materia familiar, precisamente tomando en consideración los temas de violencia intrafamiliar que se generaron o se recrudecieron con la contingencia, abriendo medidas para los concursos mercantiles. Se estableció, en segundo lugar, que podían dictarse sentencias en aquellos juicios en los cuales ya estuvieran listos y que solamente faltara la resolución. A partir de esta fecha, 6 de mayo, empezaron a sesionar por videoconferencias todos los tribunales colegiados de circuito del país. Se continuó con el trámite de los juicios en línea que hubieran iniciado de esta manera y prácticamente se abrió casi por completo la materia penal. Entonces, realmente a partir del 6 de mayo, el Poder Judicial Federal ya presenta una oferta, por llamarlo de alguna manera, muy amplia, que permite que todos los asuntos graves, que todos los asuntos que duelen a la ciudadanía de violación de derechos puedan tener una respuesta inmediata del Poder Judicial Federal, y hay muchos casos que lo acreditan. Se han otorgado amparos y suspensiones en caso de médicos, de enfermeras, de camilleros, de personal de salud, de enfermos para obtener medicamentos, de comunidades que no tienen agua, en ciertas materias económicas y políticas muy trascendentes. También los jueces han estado otorgando suspensiones, de tal manera que el Poder Judicial no está ausente ni está cerrado. Estamos trabajando en una situación
de pandemia, de emergencia sanitaria. Pero el cambio más importante inicia a partir del 1 de junio, en donde se abre en la Suprema Corte por primera vez las controversias y acciones de inconstitucionalidad en línea, y que después, a partir de ayer, 16 de junio, se abre todo el Poder Judicial, todo tipo de juicio en el Poder Judicial en línea. Quiero decir algo y explicarlo porque es importante. Este no es un paso menor, no es algo que se pueda hacer de manera sencilla. Pudimos dar este paso porque desde que llegué a la presidencia de la Corte y del Consejo empezamos a trabajar en un proyecto de justicia digital. La idea era que en septiembre de este año nosotros pudiéramos lanzar la justicia digital en todo el Poder Judicial Federal. La pandemia nos hizo adelantar los tiempos, nos implicó trabajar con muchas mayores complicaciones y también, por el otro lado, nos generó no tener el plazo que hubiéramos deseado para terminar de hacer las pruebas de los sistemas. ¿Por qué no podía haberse hecho esto en 2 meses? Quiero decir, si nosotros no hubiéramos trabajado desde enero del año pasado en esto, hoy el Poder Judicial Federal estaría cerrado o estaríamos en la etapa previa a la justicia digital que ya les describí, o estaríamos abriendo con el riesgo de miles de contagios y quizás cientos de vidas perdidas. Porque cuando yo llego a la presidencia y pongo como un proyecto prioritario la justicia en línea, la justicia digital, nos damos cuenta que, por un lado, los sistemas informáticos que teníamos eran anacrónicos. Nuestro sistema no resistía un juicio en línea masivo. Tenía muy poca capacidad y muchos defectos y errores. Otro tema que teníamos es que los sistemas no se hablaban entre sí. No se hablaban los sistemas del propio Consejo, pero mucho menos se hablaban los sistemas de la Corte con el Consejo. Entonces hubo una primera etapa que llevó algunos meses para hacer un diagnóstico completo de la situación de la informática en el Poder Judicial. Y esto fue una labor ardua. Ustedes comprenderán que pues las personas que estaban antes no dejaron las cosas como para que pudiéramos nosotros con facilidad detectar dónde estaban los problemas. Lo fuimos haciendo. Una vez que hicimos un diagnóstico, entonces empezó una segunda etapa de diseño informático, de qué sistemas teníamos que hacer, cómo se iban a comunicar los sistemas, cómo tenían que aguantar todo esto que estamos hablando y de qué manera podían no fallar. Se intentaron algunas cuestiones, algunas se desecharon, otras no, e iniciamos una etapa prácticamente desde el año pasado de pruebas masivas de resistencia y de lectura y de lenguaje entre los diferentes sistemas. Y después hubo que hacer también un ejercicio normativo. Las acciones y las controversias, por ejemplo, no están reguladas en línea en ley, ni hay referencia a ellas. En algunos de los procesos que estamos ahora teniendo en línea en el Poder Judicial Federal tampoco están previstos en ley. Tuvimos que ir más allá, poniendo como prioridad el artículo 17 constitucional y algunos otros para prestar una justicia pronta, imparcial, expedita, cercana a la gente, de tal suerte que gracias a eso, a ese trabajo y a ese proyecto que estaba ya en fase de casi terminado cuando se viene la pandemia, es que nosotros pudimos echarlo a andar. Por eso ustedes ven que el 1 de junio empezamos con el juicio en línea, acciones y controversias en la Corte, pero hasta el 16 de junio en el Consejo. ¿Por qué? Porque el Consejo es mucho más complicado que la Corte y nos faltaban hacer las últimas pruebas. Realmente el 1 de junio no nos sentíamos todavía con la seguridad de que si salíamos con este sistema iba a funcionar. Afortunadamente, tanto en la Corte como en el Consejo hasta hoy, los problemas han sido mínimos. En la Corte prácticamente no ha habido. Las quejas que hemos tenido del día de ayer en el
Consejo han sido también muy menores y se están resolviendo, y creo sí que este es un gran parteaguas en la historia de la justicia en México. A partir de aquí, a partir de este momento, no solamente tenemos la posibilidad de que el Poder Judicial imparta justicia en esta pandemia, sino sentamos las bases ya para una justicia diferente. Nos hará falta después, ya terminando esto, ver de qué manera podemos hacer más accesible a miles, si no es que millones de mexicanos, la justicia en línea. Entendemos que no toda la gente tiene internet, no toda la gente tiene la posibilidad de hacerlo. Estamos comprometidos en la esfera de lo que a nosotros nos toca, de tratar de tomar medidas para que esto pueda ser cada vez más accesible para la gente. Nos damos cuenta entonces, primero, que cuando tomamos nosotros la decisión, creo que fue una decisión correcta, valiente, rápida, donde no nos esperamos a ver qué hacían los demás. Esta decisión afortunadamente fue virtuosa porque otros tribunales, la mayoría de los tribunales del país, siguieron la senda del Poder Judicial Federal. Y si nosotros empezamos a hacer números de cuánta gente, el Poder Judicial son 80,000 servidores públicos, cuántos litigantes, postulantes, pasantes, vendedores, gente que va a los tribunales, el Tribunal Superior de la Ciudad de México, los tribunales de los estados. Si nosotros empezamos a sacar números, estoy seguro que de no haber tomado las medidas que tomamos, hubiera habido miles de contagios y muy probablemente cientos de muertes derivadas de esos contagios, porque además no es solo la gente que se contagia, sino a cuántos contagian ellos con un virus que es tan rápido y tan terrible para contagiar. Entonces, creo que eso es lo primero. Segundo, lo que hemos hecho responde a la experiencia internacional que han venido haciendo otros tribunales en el mundo e incluso con ventaja. En tercer lugar, respondemos a las recomendaciones internacionales, las recomendaciones del relator de la ONU para la independencia judicial coinciden prácticamente con lo que nosotros estamos haciendo. De tal suerte es que la justicia federal no se ha paralizado, ha estado respondiendo a cada una de las etapas. Se tienen que tomar decisiones con mucha celeridad, sin tener toda la información, tratando de no equivocarnos, y así lo seguiremos haciendo. ¿Qué va a pasar el 1 de julio? No lo sé. Tendremos que ir viendo cómo se va comportando esto. Pero hoy prácticamente la Corte está funcionando al 100% en vía digital, y realmente es un hecho que la mayoría, casi la totalidad de los asuntos que llegan a la Corte, hay posibilidades de acceso a Internet. El Poder Judicial Federal está abierto 100% en justicia en línea, y en justicia física, por llamarla de una cosa, o en papel, me parece que la oferta es suficientemente amplia para los casos graves y para los casos que requieren una resolución por parte del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial de la Federación ni ha estado de vacaciones, ni ha actuado de manera irresponsable o perezosa. Hemos estado trabajando intensamente. Creo que ahí están los casos, ahí están las sentencias, ahí es lo que se ha hecho. Me dio mucho gusto, por ejemplo, que tratándose de los problemas que hubo por unas protestas en el estado de Jalisco, algunos grupos de jóvenes promovieron amparos para localizar a otros jóvenes que habían sido sustraídos aparentemente por cuerpos policíacos, y estos grupos de jóvenes abogados manifestaron en las redes sociales su agradecimiento a los jueces de distrito y a los actuarios que sin descanso por más de 24 horas estuvieron buscando a los jóvenes que habían desaparecido hasta que los localizaron. Las y los servidores del Poder Judicial Federal se han portado a la altura. Muchos han estado arriesgando su salud y su vida en estos meses, muchos y muchas. Otros han estado trabajando desde su casa.
no han estado en la pereza ni en el conformismo. Creo que el Poder Judicial Federal ha dado un ejemplo de responsabilidad, de seriedad, de que antepone el valor de la vida y la salud de las personas, pero que tampoco desconoce su responsabilidad con la función judicial. Y reitero, ahí están los resultados. Hoy tenemos una justicia digital completa, que no hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado en ella, claro, sin pensar en esta pandemia, desde hace año y medio. Tenemos muchos asuntos bien relevantes que se están resolviendo en los tribunales y que están defendiendo a las personas en sus derechos, y esperemos poco a poco, dependiendo de cómo van las circunstancias, ir teniendo nuevas etapas en el Poder Judicial. La Corte prácticamente puede seguir sesionando así sin ningún problema. Tenemos ya digitalizados los expedientes, tenemos toda la normatividad, tenemos todos los sistemas. Los juzgados, tribunales van a empezar a funcionar muy bien también a través de esta justicia digital, y reitero, están abiertos para los otros temas que ya hemos planteado. De tal manera que quiero decirles que con toda honestidad que yo me siento muy satisfecho. Creo que la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal han actuado con enorme seriedad. Expreso mi reconocimiento a las y los ministros de la Corte y a las y los consejeros de la Judicatura Federal, que se han sumado sin escatimar en nada a este proyecto para que podamos servir a la sociedad de la mejor manera posible. Y lo que estamos haciendo, reitero, se tiene que juzgar a la luz de que estamos en una pandemia, y en caso de duda siempre vamos a optar por ser cautelosos en relación con la gente, con la salud, con la vida de las personas, sobre todo porque, quiero ser muy reiterativo, el Poder Judicial Federal prácticamente está funcionando al 100% de la forma que ya he venido comentando. Este es un balance muy breve, muy sencillo. No quise entrar en demasiados tecnicismos de los acuerdos, simplemente mandar el mensaje que estamos conscientes de la gravedad del tema, estamos conscientes del tamaño de la pandemia que enfrentamos, y estamos también muy conscientes de lo que esto implica para los justiciables en incomodidades, en problemas, el no estar funcionando al 100%, pero me parece que sería una irresponsabilidad hacerlo de otra manera. Yo prefiero que algunos abogados se quejen de que no están abiertos los tribunales, de que tuvieron un problema para este trámite y otro, a no estar acumulando contagios y muertos en el Poder Judicial Federal, porque eso sí es irreversible. Esto vamos caminando, lo estamos haciendo cada vez mejor, y repito, las medidas son conscientes, primero, a cada etapa de la pandemia, y segundo, a nuestra capacidad de respuesta. Tuvimos que tomar un tiempo para poder hacer las cuestiones en línea, tuvimos que tomar un tiempo para poder hacer videoconferencias en colegiados, tuvimos que tomar un tiempo para que los ministros y ministras se animaran a tener sesiones virtuales. También es un cambio de cultura, es un cambio de paradigma en la justicia que no es fácil. Ahora mismo íbamos a empezar la sesión y tuvimos algunos problemas para entrar, y hubo algunos problemas con los micrófonos. Es decir, todos estamos aprendiendo. Nosotros también estamos aprendiendo. Reitero que vamos bien. Hasta ahora no hemos tenido algunos problemas simpáticos como si los han tenido en otros tribunales del mundo cuando están sesionando por teléfono o por Zoom. Nosotros hasta este momento creo que hemos salido bien librados. También es cuestión de suerte, pero creo que hay una convicción muy clara en el Consejo y en la Corte de servir a la sociedad y de cuidar a la gente. En primer lugar, a las servidoras públicas y a los servidores públicos del Poder Judicial, y también al público usuario, que son todas y todos ustedes, los barristas,
las barristas, todos los abogados, los pasantes, los estudiantes. Creo que también nosotros en eso tenemos una responsabilidad y hemos tratado de ser muy serios. Gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas que, según comentaron, hicieron llegar un grupo de barristas destacados. Así es, señor ministro. Muchas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias por esta presentación tan importante para todos los abogados que hemos tenido muchísimas dudas. Como usted bien lo dijo desde el principio, esto es algo a lo que no estábamos ni acostumbrados ni esperábamos. Y si nos hubiéramos leído una novela de Ray Bradbury que hubiera planteado una situación así, hubiéramos pensado que era ciencia ficción. Y es una realidad terrible, pero al mismo tiempo nos está dando la oportunidad de avanzar en muchos aspectos. Es un excelente resumen de lo sucedido y efectivamente necesitamos un cambio de cultura y un cambio de paradigma, tal como usted lo dijo, y me temo que ya no hay vuelta para atrás. A todos nos ha resultado interesante poder estar un poco más en casa trabajando y combinar el tiempo de casa y de oficina y poder trabajar con la misma eficacia, incluso hasta más horas, porque muchos de nosotros hacemos home office, pero también hacemos el trabajo de casa y pues a algunos nos toca hacer el trabajo de la barra. Entonces tenemos muchas cachuchas puestas y yo la felicito de verdad. Mire, como no podemos abrir el micrófono ni tampoco el chat porque estamos ante el canal judicial, recibimos varias preguntas de algunos barristas y me voy a permitir hacerle la primera y nos vamos a ir turnando los tres consejeros que estamos aquí. Ante la reciente vulnerabilidad de los jueces y magistrados del Poder Judicial, ¿qué medidas de protección adicional al fuero constitucional considera que deben implementarse para garantizar su seguridad, independencia e imparcialidad en la emisión de sus resoluciones? Sí, desde que llegué a la presidencia de la Corte y del Consejo, lo saben las consejeras y consejeros que me han acompañado en las integraciones desde que llegué, una de mis principales preocupaciones, y creo que la que más me preocupaba y me preocupa, es precisamente el tema de la seguridad de jueces y magistrados, y juezas y magistradas. Reforzamos los protocolos de seguridad desde mi llegada, fortalecimos las medidas de seguridad, no solo ampliamos la seguridad, sino la hicimos de manera más eficiente y tomamos medidas muy rápidas. En ocasiones tuvimos que hacer cambios de adscripciones, tuvimos que prestar seguridad de un momento a otro a una juez, a un juez, etcétera, porque precisamente entendemos que la presión y la gravedad del crimen organizado es extraordinariamente delicada. Y hay una enorme vulnerabilidad precisamente en los juzgadores y en las juzgadoras federales. En todos los casos en que se solicitó protección por parte de algún juzgador o juzgadora federal, se hizo cuando era viable el estudio para ver si las condiciones se ajustaban a la seguridad. Cuando había urgencia se daba de inmediato es en ese mismo momento. Y no ha habido hasta ahora ningún juez o jueza federal que, habiendo requerido seguridad, no se le haya brindado o se le haya retirado. Hubo otros casos en que nosotros propusimos a algunos juzgadores que tuvieran seguridad, aunque ellos no lo hubieran pedido. Y en este caso quiero decir con mucha claridad y también con mucha tristeza que el caso del juez Uriel Villegas fue precisamente un caso en que él optó por renunciar a la seguridad que le venía dando el Consejo de la Judicatura. Al darnos cuenta de los asuntos tan delicados que llevaba, el Pleno le
hizo llegar un oficio en el cual le pedía reconsiderar su decisión y se le establecía en qué había consistido el dictamen de la Comisión de Vigilancia para que siguiera tomando seguridad, teniendo seguridad. El juez consideró que no la requería y ratificó que no necesitaba seguridad. Él nos había comentado en alguna ocasión posterior que él se sentía más a gusto, que llamaba menos la atención, que él estimaba ya en su última inscripción en Colima que no corría ningún riesgo, que él estaba muy tranquilo. En el Poder Judicial hasta este momento la política ha sido respetar la decisión de vida privada de cada juzgador, porque obviamente traer un esquema de seguridad tiene muchos beneficios en términos de seguridad, pero también tiene incomodidades y pues no diría atentados, pero sí incursiones a la intimidad, a la vida privada de las familias. Y aquí yo siento que al final eso fue lo que el juez consideró que estaba en balance y él hizo un análisis y pensó que no tenía ningún problema. Y pensó que no tenía ningún problema porque era un juez honesto, era un juez serio, era un juez estudioso. Creo que a raíz de lo que sucedió tendremos que hacer una reflexión. No adelanto cuál será la decisión del Pleno del Consejo, porque de hecho yo no tengo una decisión tomada. Incluso, ¿qué vamos a hacer con este balance entre, por un lado, el derecho a la vida privada de un juzgador o juzgadora y, por el otro lado, la responsabilidad institucional que implica ser un juez federal? Porque cuando se atenta contra la vida de un juez, se está atentando contra el Estado mexicano, contra el Estado de Derecho, contra la función jurisdiccional. Es un crimen que excede con mucho lo que de por sí es grave, la vida del ser humano. Tiene un daño institucional muy relevante. Entonces, en este caso tan lamentable, esa fue la situación. Y quiero decirlo porque lamentablemente estamos viendo en México que ante cualquier escenario se quiere lucrar con la tragedia. Y he visto mucha mezquindad de algunas personas que han afirmado sin ninguna prueba que se le retiró la seguridad por un tema de austeridad. En el tema de seguridad de juzgadores federales no ha habido austeridad. Incluso si ustedes revisan la propuesta de presupuesto del Poder Judicial Federal para este año, se pidió una partida especial para seguridad de juzgadores y juzgadoras federales. Esto ha sido una prioridad en mi administración, precisamente porque estaba consciente de que esto podía pasar. Lamentablemente sucedió. Esto nos hace ver que tenemos que replantearnos algunas de nuestras medidas y de nuestros protocolos. En eso estamos, y nuestra obligación como Estado mexicano, no solo como Poder Judicial, es brindarle seguridad a tantos juzgadores y juzgadoras federales que arriesgan su vida y su integridad todos los días por los derechos de todos los demás. Entonces, estoy muy consciente de esto, pero en este caso concreto, lamentablemente, esto fue lo que sucedió. No hubo negligencia del Consejo, no hubo irresponsabilidad del Consejo. Tampoco creo que la haya habido por parte del juez. Simplemente él hizo un balance y consideró, porque además hay otra cosa, hasta donde sabemos, no había recibido ninguna amenaza. En otros casos, en la mayoría de los casos que hemos tenido que tomar medidas, ha habido amenazas. Aquí no hubo ninguna amenaza, entonces fue realmente en muchos sentidos sorpresivo. Entonces, eso es lo que puedo decir por lo que hace a los jueces que ven la materia penal. Por lo que hace a los otros juzgadores en las otras materias, lo que he dicho y seguiré diciendo desde el inicio y seguiré diciendo siempre a los jueces y a las juezas, es que fallen con absoluta independencia y libertad. Que no se dejen presionar por ninguna entidad pública, pero tampoco por ninguna entidad o grupo privado. Los jueces tienen que ser independientes
de los poderes fácticos y de los poderes institucionales. Y eso es lo que han hecho. Y ahí están las decisiones de los jueces. Y ahí están las decisiones de la Corte. Y quiero aprovechar para decir algo que creo que sí es bien importante que ustedes como abogadas y abogados lo tomen en cuenta. Parecería que con la polarización que tiene el país, hemos caído en una falacia, merced a la cual un juez es independiente si falla en contra del gobierno y si falla a favor del gobierno ya no lo es. Esto no es así. En ningún país del mundo el trabajo de los jueces es ver cómo le hacen difícil el trabajo al Ejecutivo o al gobierno. El trabajo de los jueces de constitucionalidad es revisar que se cumpla la Constitución cuando hay un proceso, y de los jueces de legalidad aplicar las leyes y darle la razón a quien consideren que la tiene. Un juez es tan independiente cuando falla a favor del gobierno que cuando falla en contra del gobierno. No nos equivoquemos en eso. Los jueces que están ahora realizando una labor, por ejemplo, en materia energética, si hubieran fallado en sentido contrario, ¿ya no serían independientes? Yo creo que no. Ellos han dictado sus resoluciones con plena libertad y lo seguirán haciendo. Habrá decisiones de ellos y de otros jueces que nos gusten, que no nos gusten, que les gusten a algunas personas, que les gusten a otros. Siempre, y lo saben todos los que me han ido a buscar algún día, que por cierto ya no van por razones obvias, a pedirme que intervenga en algún asunto, que nunca le he llamado a un juez o a una jueza para que dicte una resolución en ningún sentido. En ningún sentido. Y siempre cuando hay presiones en los asuntos, mi mensaje es claro y terminante. Resuelvan conforme a derecho, conforme a su criterio, y cuentan con la protección del Consejo de la Judicatura Federal. Y así ha sido y así seguirá. Todas y todos los jueces federales tienen la garantía de que pueden resolver con independencia todos los asuntos de su conocimiento. Y reitero, los jueces que ven estos temas delicados penales, estaremos muy pendientes para reforzar, y lo estamos haciendo ya desde hoy mismo, todas las medidas necesarias para su seguridad, y ojalá no vuelva a ocurrir un hecho así. Es de la mayor importancia que este caso se resuelva. Si este caso no se resuelve, es una derrota para el Estado mexicano. Si este caso no se resuelve, el Estado de Derecho en México quedará herido de muerte. Este es un caso que se tiene que resolver, y se tiene que resolver bien, en beneficio de todas y de todos, por salud de la República. Y por eso inicié expresando mi reconocimiento a las autoridades que están tomando esto con mucha, pero mucha seriedad, como lo estamos haciendo también nosotros. Que maten a un juez federal y a su esposa en su domicilio no es un asunto menor. Es un asunto de una enorme gravedad y trascendencia. Entonces tengan ustedes la tranquilidad y la seguridad que el Poder Judicial Federal ha sido y seguirá siendo independiente. No hay una sola sentencia, un solo dato, una sola prueba que avale a quienes de manera interesada han sostenido reiteradamente que el Poder Judicial Federal ya no es autónomo. Demostramos todos los días que lo somos. Hemos tomado, por ejemplo, todas estas medidas que estamos tomando con absoluta independencia, simplemente haciendo lo que consideramos que es correcto. Esta sería mi respuesta. Muchas gracias. Le pido a mi compañero Víctor Olea que haga la siguiente, y después Lola, y después Dolores, y después Francisco, por favor, y así vamos a ir rolando. Gracias. Gracias, Claudia. Señor presidente, me uno a las felicitaciones por su brillante exposición, por sus claras explicaciones que nos ha proporcionado. Y antes de pasar a la segunda pregunta, el presidente de la Barra Mexicana, el doctor Héctor Herrera,
me ha solicitado por mi conducto extenderle una disculpa por no haberse podido conectar precisamente por un asunto delicado e inaplazable de nuestro propio colegio. La pregunta va en el sentido, y señor presidente, usted con razón nos hacía en su exposición mención de que con motivo de que no se sabe el resultado, cómo van a venir los contagios para el 1 de julio que está presupuestado el inicio ya presencial de las labores del Poder Judicial Federal. La pregunta señala que frente a una posible prolongación de la suspensión de plazos y procedimientos relacionados con la pandemia, ¿qué medidas está previendo la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal para asegurar el derecho a una adecuada defensa de los justiciables en términos de seguimiento de sus asuntos? Muchas gracias. Muchas gracias. Tendremos que ir viendo cada etapa como lo hemos estado haciendo ahora, pero me parece que con lo que tenemos en este momento, realmente la inmensa mayoría de los justiciables tienen acceso a la justicia. ¿Qué determinación vamos a hacer el 1 de julio? No lo sabemos. Por ejemplo, decidimos cerrar el 18 de marzo al 20 de abril. En ese momento yo sabía que el 20 de abril no íbamos a regresar, pero teníamos que ver cómo se daban las cosas. Después fuimos del 20 de abril al 5 de mayo y así hemos venido tomando etapas. ¿Por qué? Porque tenemos que ir tomando decisiones por plazos breves, ver cómo funcionan las cosas y de acuerdo a un ensayo y error ir abriendo temas. Por ejemplo, todo lo que abrimos el 6 de mayo se generó de lo que vimos que era necesario en la etapa anterior. Ahora estamos ya con este proceso de juicio en línea, vamos a ver estos 15 días cómo funcionamos y seguramente la próxima semana, a finales de la próxima semana, haremos un balance y podremos determinar si seguimos igual, si abrimos algunos tribunales. Por ejemplo, ya ahora, desde que estábamos en las guardias primeras, pero ahora que ya estamos abriendo más tribunales, tenemos un protocolo sanitario muy estricto. No puede haber más de 3 personas en el tribunal, tienen que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, todos los defensores públicos y los actuarios, que son los que salen, todos tienen un traje de protección completo. Entonces, estamos tomando todas las medidas necesarias para la seguridad y la salud de nuestros servidores públicos. Ahora, de repente ve uno, por ejemplo, estudios que dicen que el aire acondicionado es un factor de contagio. Hay edificios en el Consejo que no tienen ventanas. O hay edificios como San Lázaro que tienen unas ventanitas ridículas. Todos esos son elementos que tenemos que ir pensando. Por supuesto que yo creo que para regresar a la normalidad normal, valga el barbarismo, va a faltar mucho. Aún regresando, todos, no solo el Poder Judicial, las universidades, vamos a actuar mientras no haya vacuna en unas condiciones raras, extrañas, distintas. Eso lo tenemos muy claro. Entonces vamos a ir tomando esas medidas paulatinamente y pues le repito, como no sabemos qué va a pasar, tampoco podemos decir qué vamos a hacer. Hemos ido así tomando las decisiones etapa por etapa, como ya lo expliqué, lo seguiremos haciendo así, pero repito, si decimos el 1 de julio abre el Poder Judicial va a ser muy entre comillas, porque no va a poder haber tanta gente en los elevadores, no se van a poder recibir a todos los abogados al mismo tiempo, no vamos a poder estar todos los servidores públicos en la misma sesión. Por ejemplo, el Pleno de la Corte, salvo el lugar del presidente, pues no tiene sana distancia. El Consejo y la Judicatura ni se diga. Y además el edificio donde sesiona el Pleno del Consejo no tiene ventanas. Entonces hay muchos elementos que estamos nosotros procesando para tomar decisiones. Lo estamos tratando de hacer con la mayor responsabilidad, con la mayor seriedad. Lamento mucho, de verdad, porque sé que causamos complicaciones a los abogados y a los justiciables, pero el origen no es el Poder Judicial, el origen es la pandemia. No se enojen con nosotros, ni tampoco con la pandemia, porque pues de eso
pues ¿para qué nos enojamos? Sería bastante absurdo. Eso podría contestar. Gracias. Muchas gracias. A ver, señor presidente. Sí, Dolores. La siguiente pregunta, muchas gracias por su tan brillante sesión que nos ha dado, clara, y sobre todo su presencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que la justicia digital es el remedio para abatir el rezago, la producción interminable de expedientes de papel y garantizar un efectivo acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional? Yo creo que la justicia digital o la justicia en línea es el presente y será el futuro. Desde luego va a ayudar mucho. Yo siempre decía que en el Poder Judicial Federal todos los días se hace un ecocidio. Va a ayudar mucho. Claro que no se puede cambiar de un día para otro como de sistema. En muchos casos tendremos que mantener el expediente físico. También hay que entender la realidad que ya decía antes, que no toda la gente tiene acceso al Internet, a la justicia en línea. Tendremos que generar algunas medidas en el Poder Judicial, pero yo creo que si todas las instituciones de los diferentes poderes nos ponemos de acuerdo para trabajar hacia un uso masivo del Internet, sobre todo con los grupos más vulnerables, me parece que sí se puede en un plazo mediano tener una justicia digital integral. Sin embargo, para una enorme cantidad de asuntos y de juicios que se tramitan hoy en el Poder Judicial Federal, me parece que la justicia digital sí puede ser una solución. Primero, en ahorro de papel, en ahorro de tiempo, la contaminación por los traslados, el tema de seguridad, que a veces también es complicado para abogados, abogadas, el tema pues también de simplemente el tiempo de los traslados, lo que te ahorras en ir a un lado a otro. Creo que tiene muchas ventajas, y lo importante es que lo estamos abriendo a todas las materias, porque la justicia administrativa fiscal pues, tradicionalmente era una justicia casi de correo. Si el cambiar eso a justicia digital no es tanto problema, pero la justicia de amparo completo, familiar, civil, laboral, penal, sí es un reto. Entonces yo creo que esta experiencia que nos obligó la pandemia, pero que reitero, la íbamos a lanzar nosotros de todas maneras en septiembre, va a servir muchísimo. Hay algunos poderes judiciales de los estados que también han hecho esfuerzos, que habían estado en este tema, y hay otros que no, pero creo que valdría la pena invertir recursos en eso. Hay 4 funciones esenciales en todo estado, porque ahora se pone mucho énfasis en el tema de la salud, y es cierto, pero la salud es una función primordial del estado, la educación también, la seguridad, por supuesto, pero la justicia lo es también, y se tiene que invertir en la justicia. Nosotros afortunadamente hicimos un uso muy racional de los recursos. Desde que llegué hemos hecho mucho más con menos, y entonces esto nos permitió hacer esto. Entiendo que hay otros tribunales que tienen problemas presupuestarios, pero yo haré una exhortación para que sí se haga una inversión, que la verdad tampoco en ciertos tribunales por su tamaño es muy cuantiosa. Lo que se requiere es invertir en imaginación, en creatividad y atreverse a hacer las cosas. Pero creo que la justicia digital sin duda es el camino. Gracias, señor presidente. Señor presidente, buenas tardes. Bienvenido y de antemano gracias por su generosidad. Esta pregunta, señor presidente, dice, ¿considera usted que más allá de los acuerdos generales emitidos por los plenos de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, sería necesario revisar en el paquete de reformas al Poder Judicial Federal las disposiciones relacionadas al juicio de amparo en línea y a la tramitación en línea de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad? Yo creo que no, por lo siguiente. Una de las ventajas que tuvimos al poder actuar a través de acuerdos generales, incluso les voy a llamar la atención sobre algo que quizás no habían advertido ustedes o no ha salido a la plática.
El acuerdo original de juicio en línea, del amparo en línea, es un acuerdo conjunto entre el Consejo y la Corte. Aquí ya dividimos. La Corte hizo sus acuerdos y el Consejo hizo sus acuerdos. ¿Por qué? Porque si queremos hacer ajustes en la Corte es más fácil que nos pongamos de acuerdo los ministros. Si queremos hacer ajustes en el Consejo, la Corte no tiene ninguna atribución en el Consejo y es más fácil que lo manejemos con los consejeros. Y los consejeros no tienen por qué tener incidencia en lo que la Corte decide. Si nosotros tratáramos de que esto se pusiera en ley, el problema que podríamos tener es que se haga demasiado acartonado. La tecnología avanza muy rápido, demasiado rápido. Entonces, creo que una de las ventajas de hacerlo a través de acuerdos es precisamente que nos permite modernizar los sistemas, nos permite corregir, porque no quiero decir que el sistema que estamos lanzando sea perfecto, será perfectible y seguramente iremos detectando problemas, pero los podemos corregir nosotros. Si esos acuerdos, por ejemplo, se hicieran ley, pues nos atan de manos, ¿no? Entonces creo que es virtuoso el que lo podamos hacer a través de este tipo de acuerdos. Nos ha dado una potencia tremenda el poder ir ajustando sobre la marcha. Entonces me decían que va a pasar el 1 de julio. A lo mejor si detectamos algunos problemas vamos a hacer correcciones. A lo mejor vamos a hacer algunas cuestiones, no lo sé. Creo que es muy plausible que lo hagamos de esta manera. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Otra pregunta. Ya algo mencionó usted hace rato. Dice la pregunta, en esta pandemia y como consecuencia del confinamiento que ha generado que aumente de manera importante la violencia doméstica, y refiriéndose al protocolo que la Suprema Corte elaboró, aquel protocolo para juzgar con perspectiva de género, que no siempre se aplica. Dice, hoy más que nunca va a ser necesario que los juzgadores lo hagan. ¿Qué opina usted? ¿Cómo obligar a que se siga la metodología que el protocolo refiere? Yo diría lo siguiente. Primero, el protocolo actual ya se encuentra muy rebasado, muy rezagado. Estamos por sacar un nuevo protocolo, mucho más didáctico, más claro, que recoge toda la jurisprudencia de la Corte, particularmente la de la primera sala. Y en segundo lugar, lo que vincula a los jueces es precisamente esta jurisprudencia, este desarrollo doctrinal muy rico de la Corte, en especial de la primera sala. Yo no estaría tan seguro que en el Poder Judicial Federal no se aplican estos criterios de juzgar con perspectiva de género. Entiendo que es complicado en el Poder Judicial en general, sobre todo en el Poder Judicial de los estados, permear esto, porque también implica un cambio cultural. Hay quienes piensan que juzgar con perspectiva de género es violatorio de los derechos de los hombres. Hay quienes piensan que juzgar con perspectiva de género es darle la razón siempre a las mujeres. Es decir, hay muchos equívocos sobre eso. Entonces, tenemos que cambiar una cultura. Hablábamos al inicio de la paridad de género, de la igualdad de género, y ahora quiero referir brevemente a otro tema muy recurrente, del acoso sexual. El acoso sexual era una cultura en el Poder Judicial Federal. Nosotros lo hemos combatido con decisión. Formamos ya una unidad de acoso sexual que no ha podido entrar en vigor porque justamente llegó la pandemia, pero en donde vamos a hacer protocolos de actuación en los órganos, donde vamos a establecer mecánicas para poder detectar ambientes de acoso sin que las empleadas lo tengan que decir, y vamos a acompañar a las mujeres que denuncien, a protegerlas jurídicamente, psicológicamente, médicamente, si es necesario. Esto implica también un cambio cultural. Entonces tenemos que estar todos inmersos en esto. Es decir, el lenguaje machista, los micromachismos, los miniacosos, las miradas, las palabras, las expresiones que denotan entender a la mujer con inferioridad, aquella perspectiva que no entiende el papel de la mujer. Tú lo decías, Claudia, al inicio, que estás en tu casa, eres abogada, al mismo tiempo eres madre, al mismo tiempo tienes que hacerte cargo de muchas cosas de tu casa. Toda esta complejidad del tema de la mujer debe ser comprendido, y para ello es importante que los hombres seamos aliados de las mujeres. Hay una gran discusión entre las feministas y los hombres podemos ser feministas. Yo creo que sí, yo
me considero y siempre he dicho que soy feminista y que no se puede defender los derechos sin ser feminista. Es decir, no se necesita hacer la causa para defender la causa. Yo no soy homosexual y he defendido los derechos de la comunidad LGBT. Se dejó de oír. Perdón, me habían cancelado mi audio, el anfitrión, yo creo que por algún error. Entonces, decía estos micromachismos, estas cuestiones, yo creo que no se puede ser defensor de los no es feminista. Les decía, yo no soy homosexual, pero defiendo y he defendido y defenderé siempre los derechos de la comunidad LGBTI y defiendo los derechos de las mujeres por convencimiento, porque creo que es lo correcto. Y entonces hay que ver todo como un conjunto: igualdad, paridad de género, educar con perspectiva de género, no acoso sexual. Todo es un conjunto. Es una forma de entender a la persona y es una forma de entender a la mujer. Tenemos que empezar a ver a la mujer de una manera distinta. En algún momento a alguien se le ocurrió que los hombres éramos superiores, que las mujeres son objetos y que nosotros podemos disponer de ustedes y verlas como tal. Esta es una aberración y afortunadamente cada vez más hombres estamos no solamente alejados de ese anacronismo, sino no compartimos esa visión y hacemos en nuestro ámbito de influencia lo necesario para que esto cambie. Entonces creo que por lo que hace el protocolo es eso, pero este es un tema mucho más amplio. Por eso decía que celebro mucho que tú seas primera vicepresidenta de la barra. Ojalá cada vez haya más mujeres, ojalá cada vez haya una paridad de género en todas las instituciones públicas y privadas. Requerimos acciones afirmativas hasta que la paridad se vuelva costumbre. Gracias. Muchas gracias. Y además le agradezco sus palabras. Hace rato omití decírselo, me llegaron al corazón y además creo que es muy importante este reconocimiento partiendo de usted. Muchas gracias. Entonces, Víctor. Sí, muchas gracias. Señor presidente, otra de las preguntas que por mi conducto le formula otro distinguido miembro de nuestro colegio es la siguiente. ¿Podría usted referirnos qué acciones ha emprendido su administración para acercar más la justicia a los ciudadanos, principalmente a aquellas personas que se encuentran en especial grado de vulnerabilidad? Sí, por supuesto. Hemos impulsado de manera decidida, como nunca antes, el Instituto de la Defensoría Pública. El Instituto de la Defensoría Pública era el patito feo, nadie lo pelaba. Estamos lanzando desde el principio toda una gran revolución en el Instituto de la Judicatura, más y mejores defensores. Ahí también hemos ya iniciado con la paridad de género. Hemos ampliado mucho, por ejemplo, las lenguas indígenas que manejan nuestros abogados del Instituto de la Defensoría Pública. Hemos ampliado las materias, tenemos ya litigio estratégico, estamos litigando materia de inmigrantes, estamos también viendo temas de amparo familiar, etcétera. Estamos abriendo muchísimo el campo de la Defensoría Pública, y en la propuesta de reforma judicial es uno de los ejes fundamentales, convertir prácticamente a la Defensoría Pública en los abogados de los pobres. Y no lo estoy diciendo como retórica, estoy diciendo en sentido estricto, que lleguen a todos los rincones del país y que puedan permitirles el acceso a la justicia a la gente que no tiene acceso a la justicia, que siempre son los olvidados, los desprotegidos, los discriminados, los que no tienen quien los defienda. Ellos han sido prioridad siempre en mis criterios jurisdiccionales, lo han sido en esta administración a través de muchas medidas para permitir el acceso, pero particularmente la vía para que toda esa gente pueda llegar a una justicia de calidad es el Instituto de la
Defensoría Pública y reitero de aprobarse la reforma judicial, que también pues esta pandemia afectó el tema de su discusión y aprobación. Me parece que la Defensoría Pública va a tomar un papel que nunca ha tomado y vamos a empezar a generar una gran cantidad de asuntos para defender a la gente y a los grupos más vulnerables. No puede haber una justicia plena y no puede haber un Estado de Derecho si no tenemos un país más justo y más igualitario, y esto no es posible si la gente más humilde, más desprotegida, más pobre no tiene un acceso verdadero a la justicia. Otra pregunta que nos llega de los abogados nos dice: si los litigantes carecen de la FIREL y por obvias razones no quieren, o los clientes prefieren no usar la FIEL para litigar sus asuntos por vía electrónica, ante el cierre de las instalaciones y el confinamiento sugerido, ¿qué se podría hacer? Esta es una muy buena pregunta que además entiendo que es una gran inquietud. Nosotros pudimos haber simplemente pedido la FIREL. Abrimos las posibilidades para que se pudiera usar la FIEL, que ahora le llaman e-firma, y que nadie se quedara sin posibilidad de ser necesario de acudir a la justicia federal. Quien no tenga o no quiera usarla, los plazos no están corriendo y podrán hacerlo físicamente una vez que se levanten. Estuvimos ponderando mucho el abrir las posibilidades de renovar o de sacar la FIREL en esta etapa en la que estamos ahora. Sin embargo, nos dimos cuenta que había un problema serio de poner en riesgo la salud no solo de los servidores públicos del Poder Judicial, sino de la gente que iba a hacer su trámite de la FIREL. Esa fue una primera consideración. La segunda es que si abríamos la puerta a la FIREL, la demanda que íbamos a tener para dar la FIREL no la íbamos a poder satisfacer en términos de seguridad sanitaria. No sé si me estoy explicando. Si tenemos que hacerlo de manera pausada a través de una serie de requisitos y solo una persona a la vez cada media hora, no íbamos a poder dar el servicio. Y entonces la queja iba a ser ahora, ¿por qué unos sí y otros no? Entonces tomamos la decisión en esta etapa de no abrir este trámite de la FIREL. Este es uno de los elementos, a propósito de lo que me preguntaba Víctor, que estaremos reconsiderando seguramente en las próximas etapas. Y es probable, no me comprometo a nada, que encontremos algún esquema para ir abriendo la posibilidad de que puedan adquirir la FIREL. Reitero que lamento mucho estas incomodidades, pero tenemos que ir haciendo un balance para proteger la salud de las personas y para no evitar también un desbordamiento que no íbamos a ser capaces de satisfacer y una cantidad enorme de personas que quisieran tener esta firma electrónica en estas condiciones. Por eso abrimos la FIEL, que no era originalmente la idea, y en la Corte también. Me queda claro quienes tengan reservas para no usar alguna de estas firmas, me parece que hay buenas razones, pero también le ruego consideren las que tenemos nosotros. Gracias. Gracias. Ministro, también esta pregunta también está vinculada a las anteriores y se refiere a que existe desconocimiento y desconfianza en el uso de la FIEL, y si al respecto se puede esperar mayor difusión y capacitación al respecto por parte de la Judicatura. Sí, por supuesto. Miren, ayer lanzamos la justicia digital del Poder Judicial. Teníamos preparado una serie de tutoriales y una serie de instructivos, de videos, de infografías, etcétera, para desde el día de ayer de manera muy intensa estar promocionando. Sin embargo, el lamentable fallecimiento de nuestro compañero y de su esposa me llevó a tomar la decisión de que era una enorme insensibilidad estar promocionando eso en estos momentos. Ayer tomamos el día de luto
seguimos de luto, pero ayer no quisimos hacer ninguna explicación en este tema. Ya empezaremos a hacerlo y, por supuesto, no solamente vamos a hacer tutoriales, explicaciones y todo, sino que estamos difundiendo en las páginas de la Corte y del Consejo y en nuestras redes sociales direcciones electrónicas y números telefónicos donde pueden hablar cuando tengan problemas, ya sea con la FIEL o la FIREL o con cualquier tema del juicio en línea. Por favor, ahí están los números. Háganos llegar cualquier problema que tenga. Estaremos atendiéndolos de inmediato y además nos ayudan mucho porque ustedes tienen un problema al detectarlo y al anunciar ese problema con nosotros no solamente podemos solucionar su problema, sino podemos detectar a lo mejor un problema sistémico, porque hay dos tipos de problemas. Uno, no sé cómo hacerlo, y otro es, sí sé cómo hacerlo, pero esto no funciona. Entonces nos ayudan mucho tenemos un control hora por hora de los eventos que van sucediendo, de las quejas que estamos teniendo, de las fallas. Hasta hoy, les reitero, han sido muy menores y muy aisladas, pero tengan toda la confianza de comunicarse. Estarán permanentemente servidores públicos del Poder Judicial, expertos en informática, para atenderlos y para solucionar las cosas. Yo personalmente recibo cada 2 o 3 horas los reportes del Poder Judicial en general, y en especial en este momento de la justicia digital, y estaré también presto para tomar las decisiones que se requieran en caso de que tuviéramos un problema grave. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, amigos, compañeros. No, ¿verdad? En tal caso, pues, no sé si quisiera usted añadir algo más. Sí, gracias, Claudia. Simplemente reiterar mi agradecimiento, primero a ti, a Dolores por esta invitación, a Víctor Olea, a los expresidentes y directivos de la barra que están aquí presentes, que estuvieron presentes en esta reunión virtual, a todas las barristas, mujeres, barristas hombres, a todas las personas que, aunque sin ser barristas o abogados, se han estado conectando. Tomamos con mucha seriedad esta invitación, por eso abrimos nuestro canal de Justicia TV y las redes sociales de la Corte para que pudiera difundirse y conocerse, porque sé que las inquietudes de la barra son las inquietudes del foro, y para nosotros es muy importante que el foro conozca lo que nosotros estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Espero que esta charla, que no fue conferencia, que esta charla informal haya sido de alguna utilidad. Espero haber aclarado dudas, espero haber sembrado otras, pero que entiendan que tienen muy buenas razones por las que esas dudas perviven. Y ante todo, mandar un mensaje de optimismo. Creo que es un momento en que no nos puede caer el desánimo, en que tenemos que creer en nuestro país, en que tenemos que creer en nuestras instituciones, en que tenemos que creer en las mexicanas y en los mexicanos, y que, como he venido repitiendo a propósito de la pandemia, no tengo duda de que juntos saldremos adelante, y espero que muy pronto nos volvamos a abrazar como nos gusta hacerlo a las mexicanas y a los mexicanos. Muchas gracias por la hospitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministro. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Lola, gracias. Paco, Víctor, y a todos los que nos han apoyado. Bea, que nos apoyó muchísimo, a todo el equipo de Educación Continua, pero sobre todo a usted, ministro, y a todo su equipo por haber hecho posible esta reunión entre amigos para poder conocer realmente lo que está pasando dentro de la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la Federación, de la Judicatura, y tener mucha más claridad en esta época tan complicada que estamos viviendo los mexicanos, y no nomás los mexicanos, en todo el mundo. Muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.